Que vamos arrancando, pues buenas tardes a todos. Hoy en esta nuestra penúltima charla tenemos a Facundo Giuliani. Él es Lead Developer en Multitracks.com, ingeniero de sistemas de Buenos Aires, Argentina, con más de 13 años de experiencia en desarrollo de software, Full Stack Developer, OutZero Ambassador, GitKraken Ambassador, Cloudinary Media Developer Expert. Facundo es Lead Web Developer en Multitracks.com, una compañía de música y tecnología en Austin, Texas. Hoy nos contará sobre el retorno de los sitios estáticos y Jamstack. Les recuerdo que pueden compartir sus consultas y todos los comentarios que tengan en el canal de Discord Frontend Architecture. Facundo, bienvenido y pues el escenario es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta charla. Gracias, Andrés, por la introducción. Hoy vamos a hablar, como bien dijiste, de los sitios estáticos y el Jamstack. Primeramente me voy a presentar. Mi nombre, bueno, es Facundo Giuliani, como dijiste. Voy a intentar ser breve, dado que diste bien los detalles, pero sí, soy Senior Developer y Team Leader en Multitracks.com. Soy OutZero Ambassador, GitKraken Ambassador y Cloudinary Media Developer Expert. La charla no está relacionada con estas tres plataformas o servicios, pero si quieren hablar sobre ellos, lo podemos hacer posteriormente por medio de mis redes sociales, que mi Twitter es Facundo Zurdo, mi cuenta de GitHub es fgiuliani y mi sitio web personal es fgiuliani.com. Una pequeña agenda sobre qué vamos a estar hablando en esta charla. Primeramente vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son los sitios web estáticos. Después vamos a marcar la diferencia con los sitios web dinámicos o de generación dinámica. De esa generación dinámica vamos a diferenciar lo que es el server-side rendering con el client-side rendering, para posteriormente dar ingreso a el Jamstack y hablar un poco de las características, los componentes, servicios y herramientas que podemos usar para desarrollar aplicaciones web siguiendo este paradigma o este enfoque. Así que bueno, vamos a iniciar y como toda historia, todo tiene un comienzo y este comienzo es en un tiempo lejano, en una galaxia muy, muy lejana. Es la única referencia que voy a hacer sobre Star Wars, pero nos vamos a remontar a los años 90. Así es como se veían las páginas web, los sitios web en ese momento. De hecho, este sitio web que estamos viendo es la primera página web de la historia creada por un científico británico que curiosamente todavía sigue en pie y se puede visitar en la URL que está en la parte de abajo de la diapositiva. Pueden visitar esa dirección y ver este sitio web, que no es más que un documento con texto y con hyperlinks o vínculos a otros documentos con el mismo estilo, texto plano. Pero bueno, esto fue a principios de los 90 y el ser humano siempre quiere más y más y quiere mejorar y obtener mejores cosas. Y en ese momento los desarrolladores lo que querían era a estos documentos que estaban compartiendo por medio de la web, por medio de la red, querían agregarle formato, querían agregarle color, querían hacer sitios web hermosos como este que estamos viendo ahora, con imágenes, con distintos fuentes, con distintos colores en los párrafos. Pero bueno, más allá del chiste, es en este momento cuando CSS o CSS aparece para darle formato a estos documentos que son compartidos por medio de la red. Pero bueno, después de agregarle formato, lo que se quiso fue agregarle movimiento, vida, interacciones, hacer algo parecido a la página web que Homero Simpson quería hacer en ese momento, o alejándonos de los dibujitos animados y de la ficción, hacer algo como la página web de Space Jam, la película de los 90, que también sigue viva. Si ustedes van a spacejam.com, pueden visitar el sitio tal cual como fue creado en ese momento, cuando la película fue lanzada. Y para poder hacer sitios para poder hacer sitios con este comportamiento o dinamismo, es que se inventó JavaScript.
JavaScript en ese momento no era lo que hoy conocemos como JavaScript, sino que era un lenguaje de scripting chico que ofrecía pocas funcionalidades, pero bueno, para el momento servía y bueno, fue evolucionando con el tiempo. Estos sitios web que están conformados por archivos HTML, estilos CSS o archivos CSS y código de JavaScript que puede estar en archivos separados o dentro de los mismos archivos HTML, son los mismos para cualquier persona que visite nuestro sitio web. Estos son archivos estáticos que están alojados en un servidor web y se distribuyen de la misma manera para cualquier persona que visite nuestro sitio. Es por eso que a este tipo de sitios web los llamamos estáticos, porque son entregados al navegador del usuario que está visitando nuestro sitio, tal como están almacenados en el servidor. No quiere decir que sean sitios quietos. Ya vimos que con JavaScript podemos tener interacciones o animaciones. Pero los mismos archivos que estamos alojando en el servidor van a ser los que entreguemos para todos los usuarios que visiten a nuestra página o a nuestro sitio. Y esta diferencia la marcamos porque posteriormente nacieron los sitios web dinámicos, que son sitios web donde parte de su contenido se genera dinámicamente solo cuando es necesario. Para ello, tenemos que referirnos a lenguajes como Java o Microsoft ASP, que ahora es ASP.NET, Perl, un lenguaje que se usaba en ese momento, o cosas más modernas como Node.js. Son lenguajes que nosotros los llamamos del lado del servidor y que son usados y ejecutados en plataformas y en servidores web para generar contenido dinámico cuando es pedido por el usuario que está visitando nuestro sitio. Eso quiere decir que el contenido que generemos usando estas tecnologías puede o va a ser distinto para cada persona que visite nuestro sitio. Necesitábamos de este tipo de tecnologías para crear plataformas como, por ejemplo, eBay, donde cada persona que visite la plataforma va a querer comprar servicios o productos y la experiencia que quiere vivir en nuestro sitio es distinta depende a cada usuario que está visitando el sitio. Entonces, nosotros dijimos que el servidor web era el encargado de generar este contenido dinámico. Y a eso lo llamamos server-side rendering, donde este contenido dinámico se genera en el servidor web. Por ahora nos quedamos con esa idea. Vamos a ver que después se desarrolla una distinta. ¿Cuándo? Cuando aparecen tecnologías y herramientas como Ajax. Es un conjunto de herramientas que podemos usar para llamar al servidor y traer información desde el servidor sin la necesidad de pedirle un documento HTML completo. ¿Qué quiere decir esto? Que usando JavaScript, que con el pasar del tiempo fue evolucionando y fue agregando distintas características y funciones, nosotros vamos a ser capaces de llamar al servidor web, pedirle información o datos y generar contenido dinámico parcialmente dentro de una página que previamente le pedimos al servidor web. Si nosotros usáramos solamente lenguajes del lado del servidor, todo el contenido HTML es generado del lado del servidor web y es entregado al navegador o al usuario como si fuera un documento HTML que está guardado así en el servidor web. Y no es lo que pasa si nosotros usamos JavaScript. Nosotros podemos actualizar una porción del documento HTML. Y esto lo podemos hacer con frameworks que se usaban en el principio como jQuery, Ember o Backbone, pero la idea la llevaron un poco más allá los desarrolladores, los front-end developers, y pensaron, ¿por qué no cargamos un documento inicial que lo genera el servidor y utilizando JavaScript nos encargamos de generar absolutamente todo el contenido dinámico y todas las interacciones y transacciones que tenemos en nuestro sitio web con JavaScript, llamando al servidor y pidiéndole solo la información que necesitamos? Y este enfoque es el que siguen frameworks como React o Angular o Vue, que se usan hoy en día.
y se usan para crear otro tipo de sitios, que son llamados Single Page Application. Se tratan de aplicaciones web que interactúan con el usuario, reescribiendo la página web actual con información que es recibida desde el servidor, que el servidor la envía. Fíjense que al inicio de esta definición estamos hablando de aplicaciones web. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros somos capaces de hacer con los sitios web ahora, con toda la evolución de JavaScript y los distintos tipos de programación y de traer información desde el servidor, hacen que nuestra página deje de parecer estática como era a principio del desarrollo web y empiece a parecerse más a las aplicaciones de escritorio que en otro momento se desarrollaban y eran exclusivas para aplicaciones desktop. Con la evolución de las tecnologías web podemos tener una experiencia muy similar, no vamos a decir igual, que con estas aplicaciones dentro de nuestro navegador. Y esto es porque usamos el navegador y JavaScript para generar contenido dinámico. Y bueno, los navegadores empiezan a tener otro tipo de comportamientos y otro tipo de características que nos permiten hacer esto. Entonces, a este tipo de generación de contenido HTML dinámico del lado del navegador, lo llamamos Client-Side Rendering. Utilizando JavaScript, llamamos a los servidores, traemos solo la información que necesitamos y generamos solo el contenido HTML que necesitamos. Y ahora que mencionamos estas distintas maneras de generar contenido HTML, vamos a hablar un poco de cuáles son las diferencias entre ellas, cuáles son las ventajas y desventajas. Por ejemplo, con Client-Side Rendering, una de las ventajas que tenemos es que vamos a tener mejores interacciones porque no tenemos que pedirle un documento HTML completo al servidor cada vez que queremos cambiar de ruta en nuestra aplicación web. El renderizado va a ser más rápido por esto mismo, después de una carga inicial. Llamamos carga inicial a el tiempo que nos lleva descargar el archivo HTML original, todos los archivos CSS que vayamos a usar y los archivos JavaScript que van a usar esa página. Y ejecutar todo el código JavaScript que necesitamos para que nuestra aplicación web esté funcional, vamos a llamarla así. Como el contenido HTML se genera del lado del cliente, los servidores web van a estar menos recargados, van a tener menos uso. Y por otro lado, como lo que generamos es contenido parcial, vamos a poder reutilizar componentes que tengamos en nuestra interfaz de usuario. Algunas de las desventajas que tiene Client-Side Rendering es que esta carga inicial que mencionamos va a ser más lenta que una página con Server-Side Rendering, porque necesitamos esperar a que los archivos JavaScript ejecuten todo el código necesario para que la aplicación esté operativa antes que podamos hacer cualquier cosa. Cuando hablemos de Server-Side Rendering, de las ventajas, voy a hablar un poco más sobre estos detalles. Lo mismo de SEO. SEO es un concepto que no mencioné antes, pero es un conjunto de herramientas y técnicas que se usan para mejorar el posicionamiento web de nuestra aplicación en los buscadores. Los motores de búsqueda más populares, como Google o Bing, tienen robots que analizan el código de los sitios web y depende de la estructura de estos sitios y depende de ciertos tag HTML que les agregamos a los sitios y de la manera en la que la información está ordenada, va a ser más fácil para estos robots analizar nuestros sitios y ofrecerlos como resultados de búsqueda a los usuarios. ¿Cuál es el tema? Si nosotros volcamos la mayor parte de generación de contenido para el lado del cliente, el lado del navegador, cuando estos robots pidan documentos HTML a nuestro servidor web, estos documentos van a estar incompletos. Entonces el SEO no va a ser tan performante porque va a ser difícil de implementarlo. Hoy en día los motores de búsqueda son capaces de interpretar JavaScript, pero no es tan eficiente o tan eficaz como hacerlo con un documento HTML que llega desde el servidor completo, con todo el contenido HTML necesario. Y bueno, por último, otra desventaja que podemos mencionar es que al usar frameworks de JavaScript vamos a depender
de estas librerías, de estos frameworks, para el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Por el lado del server-side rendering, una de las ventajas es que la carga inicial es más rápida, porque no necesitamos esperar a todo el contenido, todo el código JavaScript que sea ejecutado antes de empezar a operar con nuestra aplicación web. Vamos a tener mejor SEO y mejor Social Media Optimization porque el servidor va a entregar documentos HTML listos para ser leído por los motores de búsqueda. Es más seguro porque el código va a ser server-side, o sea, va a estar del lado del servidor, entonces vamos a exponer menos código de nuestra aplicación al cliente. Ustedes pueden ver el código JavaScript de una página entrando a cualquier navegador, o sea, es algo público y es algo visible. Entonces, al tener menos código JavaScript para generar el contenido HTML, vamos a estar exponiendo menos funcionalidad de nuestra aplicación, por lo que es más seguro. Y por otro lado, vamos a tener un menor uso de el dispositivo cliente, que puede ser una computadora, puede ser un teléfono móvil, porque el código HTML va a ser generado por el servidor. Pero claro, una desventaja de eso es que si nosotros tenemos mucha gente accediendo a nuestro sitio web al mismo tiempo, nuestros servidores van a estar sobrecargados porque van a ser los encargados de generar todo el contenido HTML. Por otro lado, el renderizado general de la página va a ser más lento porque, está relacionado con el siguiente punto, cada vez que nosotros querramos cambiar de ruta o querramos ir a otra sección de nuestra página, vamos a tener que hacer una carga completa de la página del documento HTML y eso es más lento y también afecta a la experiencia del usuario. Y por último, si bien las páginas van a cargar antes porque no tenemos que esperar a que el código JavaScript sea ejecutado, no vamos a tener la interacción completa. Si nosotros tenemos funcionalidades que dependen de JavaScript, la página se va a mostrar antes, pero quizás yo aprieto un botón de mi aplicación web y ese botón no haga nada porque todavía el código JavaScript no fue ejecutado o cargado. Entonces ahí tenemos un dilema que evaluar al momento de cómo queremos implementar nuestra aplicación web. Pero un grupo de desarrolladores se pusieron a analizar client-side rendering, server-side rendering, las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos de creación de sitios web o de aplicaciones web y decidieron ir un paso adelante, o mejor dicho, atrás, y recordaron sitios web como el de Space Jam o este hermoso sitio web que vimos antes. No precisamente estos sitios, se entiende, ¿no? Pero los conceptos que venían con estos sitios, que venían aparejados a estos sitios. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, los sitios web estáticos son más rápidos porque al usuario o al navegador se le brinda un archivo ya generado, entonces no hay que esperar a que un servidor web genere contenido HTML para entregarle al cliente. Los costos son menores porque una plataforma para solo almacenar archivos va a ser más sencilla y más barata que una plataforma para generar contenido. Va a ser más fácil de mantener porque a una plataforma que almacena archivos es solo cuestión de agregarle más espacio de almacenamiento y listo. Van a ser más seguros porque al no estar generando contenido dinámico en cada pedido de los clientes, no hay contenido que se ejecute, no hay código que se ejecute, no hay código que se exponga y tampoco hay código del lado del servidor que se exponga. Hay como una frase que he leído por internet que dice, en inglés es, "There's no code more secure than no code", que sería algo así como, no hay código más seguro que no tener código. Si nosotros no ejecutamos código en cada pedido del usuario, estamos exponiendo menos funcionalidad. Entonces eso va a ser más seguro siempre. Por otro lado, relacionado con lo de fácil de mantener, es fácil de escalar un sitio web estático. Por lo mismo, le agregamos almacenamiento al servidor y ya está. Y van a ser más estables porque, como no vamos a depender de plataformas que generen contenido, no vamos a sobrecargar a los servidores. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características de los sitios web estáticos, este grupo de desarrolladores
llegó o creó o desarrolló el concepto de el Jamstack. El Jamstack, la definición formal sería una nueva manera de crear sitios y aplicaciones web con mejor performance, más seguridad, costos más bajos de escalabilidad y una mejor experiencia de desarrollo. Esto suena muy lindo, pero vamos a ver un poco de qué se trata como para tener una idea. Primero que nada, Jamstack nace de la J de JavaScript, la A de APIs y la M de Markup, que vendrían a ser los componentes principales de los sitios web generados con este enfoque. Pero más allá de eso, el paradigma del Jamstack sigue algunos principios. Uno de esos principios es que hay que generar archivos estáticos cacheables en tiempo de compilación siempre que sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un proyecto web que cuando lo compilemos o ejecutemos cierta funcionalidad, tenemos que intentar generar la mayor cantidad de archivos estáticos, archivos HTML, JavaScript, CSS, imágenes, la mayor cantidad posible que después vamos a poder callar, porque un archivo estático se puede callar de la misma manera que un archivo dinámico. De hecho, callar un archivo estático es mucho más simple, porque no va a haber diferencias entre un pedido u otro dependiendo de los usuarios que visiten nuestro sitio. Pero en tiempo de compilación. ¿Y por qué en tiempo de compilación? Porque la idea es después desplegar estos archivos estáticos en CDNs. Un CDN o una CDN es una red de distribución de contenido que vendría a ser algo así como un conjunto de servidores ubicados en distintos puntos geográficos del mundo, todos interconectados entre sí, que están optimizados para brindar de la manera más eficiente archivos estáticos. Solo archivos estáticos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Perdón, me olvidé un detalle. Estos archivos estáticos que brindan están replicados en los distintos nodos, así se les llama a los servidores que conforman esta red. Entonces, al estar replicado el contenido, quizás yo estoy en Argentina y quiero visitar un sitio web que fue desarrollado por un programador australiano, pero el programador desplegó los archivos de su aplicación en una CDN que tiene distintos nodos, y quizás un nodo está en Australia, pero otro nodo está en Brasil o en Argentina mismo. Entonces, si yo quiero visitar el sitio web que creó este programador australiano, mi pedido, mi request, en vez de viajar a un servidor de Australia para buscar el sitio web y mostrármelo, va a viajar a un servidor en Argentina y mostrármelo. Lo que esto trae es mucho mayor velocidad de navegación. Entonces mi sitio va a ser más eficiente. Y por último, la idea es que si bien tenemos que intentar generar la mayor cantidad de contenido estático en tiempo de compilación, vamos a tener comportamiento dinámico en nuestras aplicaciones. Entonces, para lo que son las interacciones y cargas de datos, la idea es que se use JavaScript del lado del cliente y que JavaScript llame a APIs externas o desarrolladas por nosotros, pero normalmente se usan servicios de terceros ya existentes, o aplicaciones serverless, que son aplicaciones que están alojadas en plataformas de las que nosotros nos desentendemos del mantenimiento. Son estas aplicaciones serverless como las funciones Lambda de Amazon o las Azure Function de Microsoft Azure. Es código que nosotros creamos toda la lógica, pero nos desentendemos del mantenimiento de la plataforma que lo aloja a ese código. Entonces, esta idea o este enfoque es porque el Jamstack intenta o persigue la idea de que nosotros no tengamos que mantener un servidor web, que intentemos desentendernos de todo ese proceso que normalmente se vuelve muy complejo. Entonces, siguiendo estos principios, nosotros vamos a tener un sistema de compilación, que puede ser de integración continua o de despliegue continuo, que se va a ejecutar
cada vez que le hagamos cambios al código de nuestra aplicación, que va a estar viviendo probablemente en un repositorio de GitHub. Entonces, esta ejecución que hacemos cada vez que generamos un cambio en nuestro código va a crear archivos estáticos que vamos a desplegar en una CDN, HTML, JavaScript, imágenes, y que si necesitamos contenido dinámico, vamos a llamar a distintas APIs del lado del cliente. Para llegar a esta idea o a este enfoque, tenemos distintas herramientas a disposición nuestra. Una de estas herramientas son los Static Site Generators, que es software que produce y despliega sitios estáticos usando distintas fuentes de datos y templates. Esto vendría a ser, nosotros tenemos templates HTML, por ejemplo, o en otro lenguaje de programación. Tenemos distintas fuentes de datos, como puede ser una base de datos, pueden ser APIs, puede ser un Content Management System, que después vamos a ver de qué se trata eso. Y tomando todo el código, todo este código de origen, vamos a ejecutar el Static Site Generator y esta aplicación o este proceso se va a encargar de generar los archivos estáticos que van a componer nuestro sitio web. Tenemos distintas alternativas de Static Site Generators dependiendo de qué lenguaje de programación queremos usar para todo lo que es el templating y el procesamiento y la generación de los archivos estáticos. Por poner algunos ejemplos, Next.js o Gatsby son generadores de sitios estáticos que usan React, el framework de JavaScript. Pero, por ejemplo, Hugo es un generador de sitios estáticos que utiliza el lenguaje de programación Go. Entonces, tenemos distintas alternativas. No está atado a ninguna plataforma en particular. Dependiendo de qué nos convenga o de qué usemos más nosotros, vamos a analizar qué generador de sitio estático nos conviene. Otro de los componentes que mencioné anteriormente son los Content Management System, que es una aplicación o un conjunto de programas que se usan para crear y gestionar contenido digital. Esto puede ser usado como la fuente de datos para los archivos estáticos que vamos a generar. Quizás el término les suene porque hay Content Management System muy populares como WordPress, Joomla o Drupal, que son usados en infinidad de sitios web. Al día de hoy se siguen usando y una gran mayoría de los sitios web que existen dando vueltas están creados con alguna de estas plataformas, pero tienen un inconveniente. Por ejemplo, WordPress tiene toda una parte del módulo que vendría a ser un backend, donde los usuarios o los administradores entran para crear el contenido y las entidades de datos que después van a ser expuestas en nuestro sitio web. Pero el problema es que la manera en que ese contenido se expone en nuestro sitio web es usando un formato, una capa de presentación y un lenguaje en particular. Entonces, si nosotros vamos a crear un sitio web utilizando WordPress, estamos atados a, en este caso, usar PHP, usar la estructura de bases de datos que WordPress ofrece y utilizar la capa de presentación que WordPress usa. Como esto no nos sirve para el enfoque que estamos viendo del Jamstack, empiezan a aparecer otro tipo de Content Management System, los Headless CMS, que son un Content Management System donde el repositorio del contenido está separado de esta capa de presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener solamente la parte del backend, en este caso. Van a ser plataformas que nos van a permitir crear entidades o generar contenido que va a estar alojado de distintas maneras. Puede ser en una base de datos y que después ese contenido se exponga por medio de una API, o puede ser que el contenido se cree y se almacene en archivos de Markdown que se guardan en el mismo repositorio de GitHub que el código de nuestra aplicación, y después nosotros, con ese contenido guardado ahí, lo podemos usar en nuestros archivos estáticos o nuestro contenido dinámico en nuestro sitio web,
sin estar atado a la capa de presentación que nos ofrece, por ejemplo, WordPress. Hay una infinidad de headless CMS, de opciones que podemos analizar, dependiendo de, entre otras cosas, qué tipo de planos ofrecen, cuál es el precio de estos planes, cuál es la capacidad que ofrecen, la cantidad de usuarios, la manera de grabar los datos, si es que se graban en una base de datos y se expone por medio de una API, o si se graban en archivos de Markdown en nuestro repositorio. Un montón de opciones para analizar. De hecho, por poner un ejemplo, WordPress tiene su propio headless CMS ahora, a manera de sumarse a esta ola del Jamstack o de los headless CMS. Y por último vamos a mencionar servicios que se usan para compilar, integrar, desplegar y alojar aplicaciones web. O sea, son servicios que van a agarrar el código almacenado en nuestro repositorio de GitHub, el código de nuestra aplicación. Cada vez que se genera un cambio en ese código, o sea, agregamos un commit con cambios o se crea un pull request sobre nuestro repositorio, cada vez que se genera un cambio entonces en el código de nuestra aplicación, estas plataformas van a ejecutar el generador de sitio estático, el Static Site Generator, van a esperar a que se generen los archivos estáticos, van a agarrar esos archivos estáticos, los van a desplegar en una CDN y paralelamente esta CDN es gestionada por ellos mismos. Tenemos distintas plataformas que ofrecen ese servicio, por poner ejemplos, Vercel, Netlify o GitHub Pages, que nos ofrecen toda esta funcionalidad. O sea, están presentes en prácticamente todo el workflow de creación de sitios siguiendo el Jamstack. Un concepto que mencioné es esperar a que se generen todos los archivos estáticos. Esto tiene un nombre, se llama Atomic Build o compilación atómica, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que esperar obligatoriamente a que se generen todos los archivos estáticos que componen nuestro sitio y ver que la compilación haya sido exitosa. Si la compilación falla en el medio, nosotros no vamos a desplegar ningún archivo de la nueva versión del sitio. Solo lo vamos a hacer cuando se hayan generado todos los sitios estáticos correctamente sin ningún error. ¿Por qué hacemos esto? Porque evitamos de esta manera que haya incongruencias entre distintos archivos o que tengamos distintas versiones de distintos archivos conviviendo en la CDN que aloja y expone nuestro sitio web. Entonces, básicamente estos son como los componentes que tenemos a nuestro alcance para desarrollar sitios web siguiendo el Jamstack. Tenemos otro tipo de servicios que son APIs de terceros, como bien mencionaba anteriormente, que son soluciones ya hechas que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones serverless como las Lambda Functions, los Azure Functions. Tenemos plataformas de formularios ya hechos como FormSpree, Typeform, bases de datos que exponen las funcionalidades por medio de APIs como Fauna o Supabase, plataformas de autenticación e identificación de usuario como Auth0 o Firebase Authentication, motores de búsqueda ya prearmados, plataformas de e-commerce ya funcionando que podemos integrar a nuestra aplicación, plataformas para manejar contenidos, para manejar, comentarios, para manejar imagen y video. Hay una infinidad de servicios que se pueden usar en la web y que son, la idea es usar estos módulos y usar estos servicios para que no tengamos que rehacerlos nosotros. Un poco la idea que sigue el Jamstack es por qué tenemos que reinventar la rueda creando nuestra aplicación si ya tenemos gente experta en ciertos campos o en ciertos tipos de producto que nos ofrecen su producto ya hecho para ser utilizado en nuestras aplicaciones y nosotros lo único que tenemos que hacer es conectarnos a ellas. Entonces, ¿por qué voy a tener que crear una plataforma de autenticación desde cero o crear una plataforma de e-commerce reinventando la rueda si puedo conectarme a Snipcart, por ejemplo, y tener todas las funcionalidades ya hechas por profesionales y por equipos de desarrolladores que se encargan exclusivamente de crear una plataforma web de e-commerce y trabajan en eso todos los días de la semana
Y yo me puedo desentender de toda esa complicación y enfocarme en el desarrollo de mi aplicación web y el valor agregado que ofrece mi aplicación web. Ese es un poco como el enfoque o la idea de por qué usar servicios API de terceros y no tener que crear los nuestros desde cero. Entonces, para ir recapitulando un poco, algunas de las ventajas que tiene el Jamstack son bastante similares a las ventajas que nos ofrecen los sitios web estáticos que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos mejor performance, los servidores son más baratos, tenemos mejor caché, porque callar un archivo estático es más fácil que un archivo que se genera dinámicamente. Son más seguros, son más fáciles de escalar los sitios web creados con el Jamstack. Vamos a tener un mejor SEO. Y por último, como estamos usando herramientas de desarrollo modernas, porque todos los servicios y herramientas que estuvimos mencionando durante la charla fueron desarrolladas últimamente, o sea, son herramientas de los últimos años. Así que son un montón de ventajas que nos ofrecen para crear nuestra aplicación web. Por otro lado, tenemos algunos problemas o desafíos al momento de crear sitios web siguiendo el enfoque del Jamstack, y es que al utilizar servicios web o servicios API de terceros, vamos a tener distintos costos para evaluar, dependiendo qué capa gratuita nos ofrecen los proveedores o qué tan caro sale los distintos servicios. Si nosotros queremos implementar una plataforma de búsqueda, bueno, quizás tengamos que analizar o evaluar los costos de las distintas opciones de plataforma de búsqueda que tenemos y en base a eso elegir la que más nos convenga o la que más se adapte a nuestra necesidad. Vamos a tener dependencias externas por esto mismo, porque estamos utilizando distintos servidores de distintos proveedores de distintas empresas, entonces vamos a depender de ellos. Esta compilación atómica que mencioné anteriormente, si nosotros tenemos que esperar a que todos los archivos estáticos se generen, mientras más crezca nuestro sitio web, más tiempo va a llevar, y eso es algo para analizar. Lo dejaremos para otra charla, pero se está intentando ver si hay algún tipo de generación parcial de sitios web estáticos para no tener que esperar a toda nuestra aplicación web para que sea generada y creada. Y por último, estos Headless CMS, si bien son prácticos, vamos a tener que evaluar las interfaces de usuario y los workflow para crear contenido para que sea fácil o entendible para los editores de contenidos o los creadores de contenidos de nuestro equipo o nuestra empresa. Entonces, el Jamstack quizás no sea la única solución o la mejor solución para absolutamente todos los problemas del mundo, pero es un enfoque original, novedoso y distinto que podemos llevar a cabo para crear nuestras aplicaciones web y ver de obtener sitios o plataformas más fáciles de mantener, más escalables, más baratas y más seguras. Quizás es un enfoque a tener en cuenta para cuando vayamos a crear nuestra próxima aplicación web y, no sé, quizás nos llevemos una sorpresa siguiendo el enfoque del Jamstack, terminamos teniendo mejores resultados que siguiendo otro enfoque que teníamos en mente. Así que les recomiendo que le den una oportunidad. Si quieren, pueden visitar la página jamstack.org, que es la página oficial del movimiento del Jamstack, donde hay un montón de información sobre los distintos temas o conceptos que estuvimos mencionando y vínculos a distintas alternativas de generadores de sitios estáticos, Headless CMS, tutoriales, bueno, un montón de información que ustedes pueden usar al momento que vayan a crear su próxima aplicación web. Así que muchas gracias de nuevo por la oportunidad de dar la charla y espero que les haya servido o que les quede alguna idea y la puedan aprovechar. Gracias, Facundo. Excelente. Un tema bastante interesante. A todos los asistentes, pues los invitamos a nuestra última charla por sesiones. Y pues muchísimas gracias, Facundo, nuevamente. Un placer tu charla y haberte conocido. Que la pases bien. Chao. Bueno, gracias igualmente. Gracias por la oportunidad.